Bienvenidos sean todos. Gracias especialmente a aquellos que aceptaron la invitación para acompañarnos en esta tarde. Estamos muy felices de que estén con nosotros y que juntos podamos celebrar y recordar una vez más la resurrección de Jesucristo. Durante las 3 semanas pasadas, nosotros nos hemos sumergido en una serie que habíamos titulado Antes del Amanecer. Una serie basada en Juan capítulo número 17. Allí aparece una de las oraciones más profundas, pero también más largas, hechas por nuestro Señor Jesucristo. Una oración en la que Cristo no solamente estaba orando al Padre por Él, no solo estaba pidiendo e intercediendo por sus amigos que le habían acompañado durante 3 años a lo largo de todo su ministerio. Descubrimos en ese pasaje que Jesús, al orar en Juan 17, también estaba orando por ti y por mí. Así que pudimos entender lo profundo de su alma. ¿Cuáles fueron sus pensamientos antes de enfrentar la cruz? Y también su voluntad inquebrantable de ser sacrificado por ti y por mí en la cruz del Calvario. La intensidad de su intercesión en Juan 17 y la agonía física que vino unas horas después en el huerto Getsemaní crearon una densidad emocional tan pesada que para los discípulos la esperanza parecía haberse asfixiado bajo el peso de una piedra que selló la tumba de Cristo después de haber muerto. Así que la atmósfera que precede a la tumba no es de esperanza, es más bien de un silencio sepulcral y de una aparente derrota absoluta. Probablemente tú te has sentido también así en la vida. Hay momentos o hay etapas en la vida, quizás los que hemos vivido un poco más, pero que nos damos cuenta que de pronto todo luce oscuro en nuestro interior o en las circunstancias que nos rodean. Las nubes más densas llegan a nuestra perspectiva. Hay circunstancias que son reales y que pueden llegar a nublar nuestra esperanza y hasta nos pueden hacer llegar a creer que nuestras agonías y nuestro dolor va a permanecer para siempre. Ponle un nombre a esas circunstancias. Tú las conoces, quizás por la muerte de tu cónyuge o de un hijo, o quizás la rebeldía de un hijo, o ideas terribles que a veces las personas llegamos a tener en nuestra mente, o la crisis en medio de un matrimonio, tantas otras cosas que producen inseguridad en el ser humano y que pueden llegar a sentirse así, como que esto va a permanecer para siempre o no parece que va a haber salida. Y antes de la luz de aquel domingo, el ambiente estaba marcado, yo identifico al menos 3 capas de oscuridad. Primero, la agonía y el peso de la traición que enfrentó Jesús. Los capítulos de Juan 17 al 18. En Juan 17 la atmósfera es de una intimidad solemne. Jesús ora con una autoridad que es celestial. Pero el aire en esa atmósfera está cargado con el peso de la agonía que él sabía que le esperaba en la cruz. Inmediatamente después el ambiente se vuelve totalmente caótico. Comienza el ruido de las antorchas encendidas, se siente el metal de las espadas, es dado el beso de la traición de uno de sus seguidores y sus amigos lo abandonan. En el capítulo 19 de Juan vemos también una oscuridad que se identifica como cósmica y también legal. Durante la crucifixión, la Biblia nos relata que el cielo llegó a oscurecerse. Así que Jesús estaba en medio de una atmósfera de humillación y de violencia. En un momento en que está sabiendo que su sacrificio puede redimir a la humanidad con su sangre preciosa, Él declara: consumado es. Pero estas palabras no fueron recibidas por sus discípulos como un grito de victoria, sino como el punto final de sus sueños y esperanzas. ¿Por qué? Porque en aquella cruz estaba el Mesías. Estaba el maestro que les había enseñado por más de 3 años. Y aquel maestro lucía muerto y su cuerpo colgaba inerte en una horrenda cruz. Por lo tanto, para ellos el mal parecía haber ganado. Llega el sábado, la antesala a Juan capítulo número 20. Y este es el punto más bajo. Se siente una atmósfera de total parálisis. Como esos momentos de la vida en que uno siente: ¿y ahora qué va a pasar? Los discípulos han huido y están encerrados por miedo.
sumidos en un duelo que no les está permitiendo ver más allá de la muerte del Mesías en la cruz y de la tumba. Es el silencio de un Dios que parece no responder. Pero ahora ha llegado el domingo, momentos antes del amanecer. En un tiempo en el que la esperanza parecía perdida y el futuro resultaba incierto, sucedió algo que, aunque fue anunciado, ellos lo vieron como inesperado. Jesucristo resucitó. ¿Pero qué cambió esa mañana? ¿Y qué puede cambiar en tu vida, quizás también rodeada de sombras, incertidumbre, dolor, agonía, aflicción? ¿Qué puede cambiar en tu vida y en la mía el acontecimiento histórico de la resurrección de Jesucristo que aconteció hace más de 2000 años? ¿Cómo puede afectar tu vida y la mía y la del resto de la humanidad que habitamos en este planeta un evento que ocurrió hace más de 2000 años? ¿Qué tiene que ver eso hoy con mi situación real, con mis circunstancias y con todo lo que pudiéramos estar enfrentando? ¿Qué puede cambiar la resurrección de Cristo en la vida de los seres humanos que vivimos afectados por el pecado y la agonía? Juan capítulo número 20 nos enseña que Jesús resucitado transforma nuestra realidad. Sin importar cuál dura sea, cuán difícil la sientas, Jesucristo resucitado puede transformar nuestra realidad. Y si de todo lo que estoy diciendo y voy a decir esta tarde solamente vas a recordar una sola idea, me gustaría que fuera esta. La realidad que tú vives actualmente, o la que pudieras vivir en un futuro y que te resulta incierta, oscura y que parece ser un túnel donde no hay una luz que se avista a lo lejos, Jesucristo puede transformar nuestra realidad. Cristo resucitado puede hacerlo. Aquella fue la mañana que lo cambió todo. La resurrección de Jesucristo se trata de eso. Es la historia de un amanecer en la historia de la humanidad que lo cambió todo y lo puede llegar a transformar todo por completo. En Juan capítulo 20 hay al menos 3 transformaciones cruciales que Jesús resucitado llega a hacer en la vida de los seres humanos. La primera es que Jesucristo resucitado transforma nuestra falta de comprensión espiritual en revelación luminosa. Transforma nuestra falta de comprensión espiritual en revelación luminosa. No voy a leer todo el pasaje, está un poco extenso. Usted puede dedicar tiempo a leerlo por completo. Juan 20, del 1 hasta el 18. Solo quiero llamar ahora vuestra atención al versículo número 9, donde Pedro y Juan escuchan la noticia de María Magdalena, quien fue la primera que llegó al sepulcro. Y esta mañana le decía a las mujeres que se iban a bautizar, ¿sabían ustedes que la primera persona que vio a Cristo resucitado fue una mujer? Hoy 5 mujeres se están bautizando el domingo de resurrección. Y por cierto, en la cultura judía el testimonio de las mujeres no era válido. Pero a Dios en su soberanía le plació que la primera testigo del evento que transformaría la historia de la humanidad fuera una mujer, María Magdalena. Y esta le avisa a Pedro y le avisa a Juan de lo que había sucedido, que el sepulcro estaba vacío y les narra todo aquello. Y allá van ellos corriendo a ver qué es lo que está pasando. El versículo 9 dice una expresión que llama mucho la atención. Dice, porque aún ellos no habían entendido la Escritura. Así que Cristo, momentos antes, les está diciendo, el Hijo de Dios va a ser entregado, va a ser traicionado, va a morir, pero resucitará. Y ellos ahora se encuentran ante un sepulcro, el sepulcro de Cristo vacío, y dice la Biblia, aún no habían entendido la Escritura. Era necesario que Él resucitase de los muertos. En el versículo 14 dice, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María está mirando a Jesús, mas ella no sabía que era Jesús. En el versículo 15, ella entonces pensando que era un hortelano, un jardinero, el jardinero que atendía aquellos sepulcros, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Así que aquí vemos a María Magdalena, una de las figuras más significativas, pero a menudo no comprendida en el Nuevo Testamento. En este relato de Juan 20, del 1 al 18, ella alcanza la cúspide de su biografía espiritual porque llega a convertirse por voluntad divina en la primera testigo de la resurrección de Cristo. El nombre de ella indica que era originaria de Magdala, una ciudad, por cierto, próspera en la costa occidental del mar de Galilea. Y a diferencia de las varias Marías que también aparecen en el Nuevo Testamento, a ella no se le define por su relación con un hombre o como esposa o hija de, sino por la ciudad de la que proviene.
Y esto ha hecho pensar a muchos estudiosos que era una mujer totalmente independiente, pero probablemente disfrutaba una buena posición económica. Los evangelios también mencionan que Jesús expulsó de ella 7 demonios, en Lucas 8, versículo 2. Y esto no implica que haya estado sometida a una vida de pecado sexual, lo que algunos también a través de la historia han confundido, sino que esta mujer llegó a experimentar un profundo tormento espiritual y físico del cual Jesucristo la había rescatado. Y después de su sanidad, llegó a convertirse en una de las discípulas itinerantes del Señor Jesús. Fue parte del grupo de mujeres que financiaron, que pagaron para que los discípulos pudieran predicar y Jesús pudiera hablar a la gente. Y lo hizo con sus propios recursos, relata Lucas 8:3. Por lo tanto, era una mujer con una actitud devota hacia Cristo y muy generosa. Y mientras la mayoría de los discípulos varones huyeron por miedo, María Magdalena, dice la Biblia, que fue una de las varias Marías que estaban al pie de la cruz cuando Cristo estaba muriendo. Y ahí se quedó, así que su lealtad superó a su propio instinto de preservación. Luego observó dónde pusieron el cuerpo de Jesús, lo que la llevó a ser la primera en regresar al sepulcro. Dice la Biblia, esa mañana, siendo aún muy oscuro, fue al sepulcro. Así que en Juan 20, su biografía llega a su punto más alto. Llega a ser ella la primera persona a la que Jesús se aparece y es la primera también en escuchar la voz de Jesús después de que éste había muerto. Sin embargo, el relato de Juan nos revela que María demostraba aún falta de comprensión espiritual. ¿Usted se imagina eso? Y usted como individuo puede estar hace más de 2000 años atrás frente al acontecimiento más importante donde el hombre que resucitó anunció que iba a morir, que sería entregado, que se iba a levantar de los muertos, lo tiene delante, pero usted no lo reconoce. Eso le está pasando a María Magdalena. ¿Hasta qué? Dice la Biblia en el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella pensando que era el jardinero le dijo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Así que María Magdalena no estaba lejos de Jesús, estaba solo unos metros de distancia de él, tenía al mismísimo autor de la vida frente a sus ojos, pero sus lágrimas de incredulidad y de dolor le dibujaban simplemente un jardinero. Así que está evidenciando una ausencia total de comprensión espiritual. Y al igual que a María frente al sepulcro hace más de 2000 años, muchas veces tú y yo estamos frente a la verdad, pero no podemos verla. María pensaba que el cuerpo había sido robado. Fue una idea que era irreal, pero ella se la creyó y la abrazó. Incluso se lo dijo a los demás, se han llevado el cuerpo del Señor. Ella no entendía que Cristo había vencido. ¿Sabes qué? Estar en la iglesia y escuchar la revelación de Dios no garantiza que alguna gente conozca a Cristo. Y el mayor riesgo de practicar una religión o de uno sentir, sí, yo soy religioso, el mayor riesgo de la religión es que nos permite incluso llegar a ver con evidencias irrefutables el sepulcro de Cristo que está vacío sin haber reconocido jamás la voz del resucitado llamándonos por nuestro nombre. Qué tragedia, ¿verdad? Que tú y yo pudiéramos estar a un paso de la resurrección y todavía seguir llorando como si la tragedia, el dolor y la muerte tuvieran la última palabra en nuestras vidas. No hay nada más trágico, amigo y amiga, hermano y hermano, que escuchar y conocer la historia de la resurrección de Cristo. Quizás la estás escuchando tú hoy por primera vez, pero es trágico que aún cuando la escuches no llegas a comprender el poder transformador debido a tu incredulidad, a tu ceguera espiritual o indiferencia. Y esa misma ceguera nos abruma debido a nuestra condición espiritual y moral ante Dios. Y para que esa falta de comprensión se transforme en una revelación luminosa, necesitamos entender el mensaje crucial de las Escrituras. Es lo que se conoce como el Evangelio. El Evangelio que habla acerca del regalo, el mejor regalo que puede recibir cualquier ser humano y que no lo merecemos. La Biblia lo llama la gracia de Dios. El regalo de Dios, que no lo merecemos, pero Él nos lo quiere dar. Efesios 2:8 dice, por gracia, por la gracia de Dios, porque Dios quiere, porque te ama, así podemos ser salvos a través de la fe, de la confianza en Dios. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios.
Sin embargo, hay algo que puede impedir por completo que tú llegues a recibir ese regalo y a disfrutarlo. Es lo que la Biblia llama pecado, aquellas cosas que nosotros los seres humanos pensamos, hacemos, sentimos, decimos que no agradan a Dios, van en contra de la voluntad de Dios, violan la ley de Dios. Necesitamos ese regalo porque el pecado nos separa de Dios. La Biblia en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y al igual que aquellos discípulos que estaban perdidos en la oscuridad del sábado, nosotros estamos perdidos en nuestro pecado, incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, hay un Dios que tiene un corazón pero tan bondadoso, que dice la Biblia que tanto amó al mundo perdido que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios que es tan bondadoso, pero a la vez es tan paciente, que en 2 de Pedro 3:9 dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que tú no te pierdas, que yo no me pierda, sino que todos experimentemos el arrepentimiento. Y la obra que transforma eso en nuestras vidas es Jesucristo. No solo crucificado, resucitado entre los muertos. Y es aquí donde esa revelación se hace luz de manera personal en la vida de los individuos. ¿Quién es Jesús? Pablo se lo dijo a una congregación también hace miles de años. En 1 Corintios 15, del 3 al 5, alguien que llegó a ser perseguidor de la iglesia, alguien que rechazaba a los cristianos, alguien que odiaba a los cristianos y los iba a buscar donde quiera que estuvieran metidos para que sufrieran por causa de su fe. Él después tuvo un encuentro con Cristo y dijo, yo les comparto esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo pudieras tú experimentar esa luz luminosa en tu interior y recibir el regalo de la vida eterna confiando en Cristo? Confiar en Cristo es lo que la Biblia llama fe, que no es solo saber los datos históricos de la resurrección de Cristo. La fe salvadora es confiar totalmente en que Cristo, por lo que Él es, que es Dios mismo, y por lo que hizo en la cruz del Calvario, por su muerte, por su sangre y luego por su resurrección, nos puede dar vida eterna, salvación y transformar nuestra realidad. Cuando escuchamos el Evangelio y respondemos con fe salvadora, nuestra falta de comprensión espiritual es transformada por Dios en una revelación luminosa. Eso transforma tu realidad y la mía. La segunda transformación crucial que hay en este pasaje de Juan 20 es que transforma también nuestros vacíos en plenitud de propósito. Vivir separado de Dios causa vacío espiritual, falta de propósito. Yo me he sentido así en la vida. Probablemente tú también. Pero quiero decirte que la piedra no fue movida para que Jesús saliera de la tumba. ¿Sabes por qué? Porque ya Jesús resucitado tenía la capacidad de traspasar límites físicos. Y de hecho lo hizo. Hubo un momento en que sus discípulos estaban a solas, reunidos en un lugar a puertas cerradas, y ahí se apareció Cristo. La piedra fue movida para que los testigos entraran y vieran que Cristo había resucitado. Así que Pedro y Juan los vemos en el versículo 10 corriendo al sepulcro que estaba vacío. Y ahí vieron y luego dice la Biblia que se volvieron a sus casas. Continuaban sin dirección y sin entender lo que estaba sucediendo. Los discípulos seguían entonces, después de la resurrección, llenos de temor, de inseguridad y de dudas. Y en la misma escena ahora vuelve a aparecer María Magdalena, llena de sufrimiento y de dolor por causa de una idea irreal que ella se ha creído a sí misma. El supuesto robo del cuerpo de Jesucristo. Y María nos enseña que el mayor peso que cargamos a veces son mentiras que tú y yo nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra situación difícil que pudiéramos estar atravesando. María sufría y lloraba por un robo que nunca llegó a ocurrir. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy sumidos también en el dolor por causa de una idea irreal? Y el enemigo de nuestras almas nos dice, Dios te abandonó. O nuestra ansiedad nos grita interiormente, esto no tiene solución. O nuestra culpa por nuestros errores nos habla diciendo, tu pecado se llevó la presencia de Dios de tu vida. Lo cual es una idea irreal y mentirosa. Al igual que María, estamos llorando frente a ideas irreales y si no en un futuro nos pudiera suceder. Sin darnos cuenta de que lo que llamamos derrota o momento final es en realidad el escenario donde Dios con su poder sobrenatural puede llegar a obrar el mayor milagro en nosotros. Jesús
Llena el vacío de nuestras dudas con la seguridad de su palabra cumplida. Los versículos 3 al 9 muestran una carrera hacia el vacío. Pedro y Juan corren hacia la tumba que no tiene nada dentro. Versículo 9 es clave porque dice, aún no habían entendido la Escritura. Así que su vacío era un vacío de entendimiento y de comprensión espiritual. Estaban llenos de temor porque su fe dependía de lo que veían, no de lo que Dios había dicho que iba a hacer, y sucedió. Y cuando Juan entra y ve los lienzos ordenados, el texto entonces dice, vio y creyó. Por lo tanto, Jesús transforma ese vacío de duda en una certeza basada en una evidencia. Pero Jesús también transforma el vacío de dolor, de nuestro dolor personal, y lo hace irrumpiendo con su voz nuestra tragedia y llamándonos por nuestro nombre, como hizo también con María Magdalena. Él lo veía, no lo reconocía, hasta que él la llamó por su nombre y reconoció que era Jesús. Así que María está físicamente frente a la tumba, pero su mente está en un vacío informativo. Ella sufre por algo que es irreal. Ella dice en el versículo 13, se han llevado a mi Señor. Y su dolor nace de una idea humanamente posible, pero que no formaba parte de la realidad histórica. Ella está mirando lo que considera una tragedia después de la muerte de Cristo y no puede ver la realidad presente de que Cristo ha resucitado. Así que en el momento en que Jesús le dice, María, versículo 16, ese vacío de pérdida se llena instantáneamente con la misma presencia de la voz del Cristo resucitado. Y Jesús resucitado también transforma el vacío de la soledad en la bendición de llegar a pertenecer a la familia de Dios. Vea luego los versículos 11 y 17, vemos el vacío de esa separación. María quería retener a Jesús físicamente. Por eso Jesús le dice, no me detengas. Ella sentía el vacío de volver a perder a su maestro. Jesús llena ese vacío dándole algo, una familia en la fe, porque le dice, ve ahora a mis hermanos. Así que Jesús está transformando el vacío de la pérdida física en la plenitud de una relación espiritual eterna. Y la tercera y última transformación crucial que hace Jesús resucitado es que transforma nuestra inmovilidad en misión de vida. Mira los versículos 17 al 18. Jesús le dijo, no me toques, le dice a María, porque aún no ha subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el versículo 18 fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que ella no es solamente la primera testigo ocular en ver al Cristo resucitado, en escuchar su voz, es la primera en ser encomendada y va y le dice a los discípulos las palabras de Jesús y que había visto al Señor. María estaba paralizada al pie de la tumba. Pedro y Juan habían regresado a sus casas, probablemente confundidos, derrotados. Así que estos discípulos, aunque habían encontrado la tumba de Cristo vacía y los lienzos y el sudario ordenados, aún no habían visto al Cristo resucitado, pero María sí. Los lienzos de linos, relata el pasaje en Juan 20, que quedaron como si el cuerpo de Jesús los hubiera atravesado. El lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús también aparece doblado aparte de los lienzos que habían envuelto su cuerpo. Así que esta descripción que da Juan el Evangelista pudo haber sido dada para demostrar que el cuerpo de Jesús no fue robado, no fue extraído apresuradamente y que ladrones no pudieron haberse llevado el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos en la forma en que estaban envueltos en aquel lugar. El mismo hecho de que estuvieran ordenados y no esparcidos es una prueba que nos da el texto bíblico contra el robo de tumbas. Un ladrón no se tomaría el tiempo de desenrollar el cuerpo, de doblar el sudario y llevarse el cuerpo y dejar todo en orden allí. Y ahora aparece en escena Jesús resucitado. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles que subiré a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Y el encuentro con Jesús ahora genera movimiento y la hace ir y decirle a otros. Así que la realidad de ser una espectadora de lo que ella entendía era una aparente tragedia de un robo que nunca ocurrió, Jesús lo está transformando en la realidad de ser una embajadora de la gloria del Cristo resucitado. En el contexto del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía validez legal.
Así que Juan el Evangelista ponga a María Magdalena como la primera testigo es una prueba histórica de la veracidad de este relato en la Biblia, porque nadie habría inventado esto para convencer a una audiencia judía o romana de que Cristo había resucitado. Y otro dato curioso es que por primera vez en el Evangelio de Juan, Jesús está llamando a sus discípulos hermanos. Pero una tumba vacía no basta para creer. ¿Sabes por qué? Porque una tumba no nos cambia. Quien nos cambia es Cristo resucitado. Y hay varias reacciones que podemos tener ante la tumba, según también las reacciones que tuvieron Pedro, Juan y María. Pudiéramos al principio pensar que es una invención, eso de la resurrección de Cristo es algo que alguien inventó hace más de 2000 años y que es imposible de creer. Porque María Magdalena pensó que alguien también había robado el cuerpo de Jesucristo. Y al igual que Pedro y Juan, puede que tengamos incluso hechos históricos delante y los podamos examinar. Pero ¿saben qué hicieron ellos? Salieron corriendo del sepulcro. Pudiéramos aceptar la resurrección como un hecho histórico. En el versículo 16 Jesús le dice María y volviéndose a ella le dijo Raboni, que significa maestro. Y pudiéramos creer en la resurrección con este propósito, no solo para evidenciar los hechos, para creer que están allí, sino para experimentar la transformación de nuestra realidad, de nuestra esencia, de lo que somos. He compartido contigo esta historia de la Biblia para que entiendas, a la luz de la revelación bíblica, que Jesucristo resucitado transforma nuestra realidad. Su resurrección de entre los muertos nos revela que a pesar de la traición de un amigo como él la sufrió, que a pesar del abandono de la gente más cercana de los que lo rodearon, y que por encima de acusaciones falsas que pudiéramos enfrentar tú y yo, como él las tuvo, y de un juicio inmerecido que sufrió, y que a pesar de la humillación y el intenso dolor de una corona de espinas, y aunque los clavos y los golpes de la vida intenten desgarrarlo todo en nosotros e inflijan un sufrimiento indescriptible, ¿sabes qué enseña la Biblia? Que la vida prevalece y que siempre vale la pena vivirla aferrados a Jesús. Y que por encima de insultos y que más allá de un sufrimiento brutal y que a pesar de burlas públicas, de una tumba fría y de la piedra sellando una sepultura como diciendo aquí terminó esta historia, discípulos, más allá de toda oscuridad y de todo lo que furiosamente intente apagar nuestra fe en este mundo y nuestra esperanza en el Señor y Maestro, la resurrección de Jesús es siempre y será nuestra victoria. Jesús resucitado triunfó. Jesús resucitado ayer y hoy y mañana reaviva lo que está muerto. Jesús resucitado da vida todavía y dará al que no tiene ninguna. Jesús resucitado hace florecer el alma que se siente seca o muriendo en el desierto por los problemas de la vida. Su resurrección de entre los muertos nos asegura que sin importar cuán larga y oscura pueda ser la noche en nuestra vida, el amanecer transformador, luminoso, el amanecer de esperanza siempre llega seguro. Y hoy el mismo poder divino y sobrenatural que levantó hace más de 2000 años a Cristo entre los muertos triunfa sobre nuestras propias tumbas. La resurrección levanta lo que este mundo pudo haber pisoteado en ti y en mí con sus miserias, mentiras, problemas y agonías. La resurrección de Cristo transforma las cenizas de nuestro sufrimiento en gloria y demuestra a todo el universo que en las manos de Jesús hasta el desierto más árido está destinado a florecer. La resurrección devoró la muerte por siempre. Jesús resucitado es nuestra victoria. Pero quizás algunos de ustedes o tú misma o tú mismo vives en una oscuridad que sientes que es perpetua, cargando aún con pecados que no has confesado delante de Dios, sintiendo que tu realidad es como un sepulcro frío y que tu separación de Dios es tan pesada como la piedra que no podía ser removida por hombres. Pero hoy Jesús resucitado puede transformar tu realidad. ¿Cómo? Y Dios al escuchar este mensaje ha estado tocando tu corazón. Hoy tú puedes recibir el perdón de Dios y la vida eterna.
Solo debes admitir sinceramente que eres pecador y pecadora. En lo más profundo de tu ser, sí, Dios, he pecado contra ti, perdóname. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa es una realidad. Somos pecadores, pero Jesús resucitado puede transformar esa realidad y perdonarnos y hacernos nuevas criaturas. Deberías también arrepentirte, que significa cambiar el rumbo de tu vida para dedicarte a amar a Jesús y a seguirlo. Sentir dolor por tu pecado y dejar todo lo que ofende a Dios. Marcos 1:15, el propio Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Deberías también debes creer que Cristo murió por ti para salvarte de tus pecados, que su sangre te puede lavar de todos tus pecados, que Él resucitó para darte vida eterna y confiar que únicamente Cristo puede salvarte. Y por último, confesar. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quizás ahora ahí donde estás, en esa silla, estés luchando con tu propia conciencia, con pensamientos que te atacan diciendo, deja eso para otro día. O déjalo para otro lugar. O hazlo en otro momento. Y otro día, quizás te engañes a ti misma diciendo voy a pensar más en esto. Y otro día, entonces le voy a pedir perdón a Dios. O lo haré en otro lugar, quizás si algún día caigo en un hospital y me siento que ya estoy más cercano al lecho de mi muerte, ese pudiera ser el mejor momento. Pero ahora quiero disfrutar mi propia vida y dejaré todo esto de Jesús y su resurrección para cuando sea más viejo. ¿Quiere que te diga algo? Aquí nadie sabe cuándo se va a morir. Y te lo dice alguien que estaba en funerales de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y de los más ancianos. Para morirse hay que estar vivo, solo eso. Así que hoy es el momento y tu día de salvación. Y yo quiero darte esta oportunidad. Quiero que nos pongamos en pie. Y mientras oímos esta canción, si Dios ha estado tocando tu corazón y tú sientes en lo más profundo de tu alma, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo quiero recibir la vida eterna, te voy a invitar a que vengas aquí, yo quiero orar contigo. Ven aquí a orar y a decirle a Dios, Dios, perdóname mis pecados, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, transforma mi realidad, cambia mi vida, hazme una hija o un hijo tuyo. Iglesia, vamos a cantar, vamos a orar. Y si tú sientes en tu corazón eso de entregarle tu vida a Cristo, no tengas pena, ven aquí delante. Esto se trata de lo más importante que un ser humano puede experimentar. La vida eterna en Jesucristo. Ven aquí delante y dile a Dios en silencio, Dios, perdona mis pecados. Creo en ti. Creo que Cristo murió por mí. Creo en su resurrección y te pido que ahora me dejes el regalo de la vida eterna. Ven aquí delante, vamos a cantar. Ven a Jesús en esta hora. No ignores su voz. No ignores su amor. No ignores lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Ven a Jesús. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré. En ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder. Si Dios te ha hablado en esta tarde, ven a Jesús, no lo dudes, ven a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y yo le doy vida eterna. Ven a Cristo hoy. Si sientes que Dios te está llamando y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, ven aquí delante. Quiero orar por ti para que tú mismo se lo digas a Dios con tus palabras. Ven aquí delante. ¿Alguien más? Alguien más que siente que Dios está tocando su corazón y quiere entregar su vida a Cristo en esta hora para recibir vida eterna. Ven, sal de ahí. No tengas pena. Ven a orar y a pedirle perdón a Dios por tus pecados. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como la
Todavía estás a tiempo. Yo te quiero ver. Los que han venido no se vayan, quédense aquí, vamos a orar. Alguien más que siente en su corazón el deseo de orar recibiendo a Cristo. Si nunca lo has hecho, este es tu momento, este es tu día, esta es tu hora, tu día de salvación es ahora. Y Dios te está llamando a que confieses tus pecados y a que tú creas que Cristo murió por ti y que resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. No hay mejor regalo que ese. ¿Está bien? Así que si sientes la necesidad espiritual de recibir a Cristo hoy, ven aquí delante, quiero orar por ti. ¿Alguien más? Voluntad, viviendo cada día. Oh, por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor. Y ya sea que te hayas quedado en tu asiento, que hayas venido aquí al frente, si tú has sentido la necesidad espiritual en tu corazón y has escuchado la voz de Dios hablando a tu corazón y sientes que tú necesitas a Cristo en tu vida para que transforme tu realidad y nunca antes habías recibido a Cristo como tu Salvador, en silencio dile a Dios estas palabras conmigo. Dios, te doy gracias por tu amor. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mí y derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Y te pido que me limpies de todos mis pecados. Creo que Cristo fue sepultado, pero creo también que Él resucitó entre los muertos para darme vida eterna y transformar mi vida, cambiar mi realidad y hacerme una nueva criatura. Hazme un hijo tuyo, hazme una hija tuya y ayúdame a caminar contigo. Te lo imploro y te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y si tú has hecho de todo corazón esta oración, dice la Biblia que a todos los que creen en Jesucristo, Él les ha dado potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Así que ahora tú eres una hija o un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. ¡Celebra, iglesia! ¡Amén! Amén. Y para aquellos que ya han creído en Cristo, pero todavía no lo han confesado, como lo hicieron estas 5 hermanas hoy y quieren seguir a Cristo en el bautismo, hay 3 mesas que dicen próximos pasos. Acérquese allí, le van a dar información o dígale, yo me quisiera bautizar o quiero saber más del bautismo. Si es tu primera vez con nosotros, tenemos un regalo para ti en la mesa a la salida. Así que ve a recogerlo, por favor, con tu familia. Tómense fotos bien bonitas de recuerdo hoy en diferentes estaciones.
El próximo domingo nos vemos a las 11 de la mañana para comenzar una nueva serie titulada ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Y oramos. Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias por las vidas que han recibido a Cristo. Gracias porque hemos celebrado que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y ahora te imploramos que tu gran amor, tu amor eterno con el que siempre nos has amado, que la gracia de Cristo nuestro Salvador y Redentor por siempre, y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.